Onda Cero, Navarra. En este miércoles 22 de diciembre, como ya les hemos anunciado, tenemos nuestra cita habitual con la Sociedad de Estudios Vascos, con Eusko Ikaskuntza, en esta ocasión para charlar sobre las tradiciones que nos acompañan en estas fechas de Navidad y de fin de año. Nos acompañan el profesor de arte de la Universidad de Navarra, Ricardo Fernández. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros el periodista y etnógrafo Gabriel Imburuzqueta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que es una época del año en la que se juntan muchísimas tradiciones. No sé si hay otra época igual a lo largo del año. Bueno, sí, porque en verano, por ejemplo, hay muchas, en la primavera, en torno a las romerías, hay montones, o sea, realmente durante todo el año hay muchas tradiciones. Pero en estas fechas, en estos 15 días, parece que se juntan un montón, ¿no? Sí, sí, es cierto. Podríamos empezar por hablar del olenchero, quizá, ¿no? Sí, bueno, el olenchero es en estos momentos la tradición más importante, aunque sea muy reciente. Aquí parece que el olenchero ha existido toda la vida. Y no es así. Y no es así. O sea, en Pamplona habría que hablar, yo no sé, de los años 60 más o menos, cuando se empieza a salir a la calle con el olenchero. Hasta entonces había estado exclusivamente, o casi exclusivamente, en Lesaca, en Vera, y con otros significados en la zona del Larraun, unos significados extraños, como por ejemplo que olenchero es una especie de ogro que puede bajar por la chimenea con una hoz en la mano para cortar la cabeza de quien se ha portado mal. Nada que ver con traer regalos. Es un poco sacamantecas. Y lo que acabas de decir, de traer regalos, esto es lo más novedoso que hay. Porque olenchero nunca ha traído regalos. Bueno, cuéntanos esa evolución de la figura de olenchero, porque tiene tela marinera, bueno, me parece. No, la evolución es muy sencilla, o aparentemente es muy sencilla. O sea, el olenchero nace en la zona, como digo, de Lesaca. Se mantiene durante siglos, es prácticamente imposible saber desde cuándo. A mediados del siglo XX está a punto de perderse. Entonces, gracias a Eladio Esparza, que escribe una especie de folleto, y a los hermanos Sarobe Pollo, que montan un certamen de grupos de olenchero, pues empiezan a revitalizarlo. De ahí poco a poco empieza a pasar a Pamplona, a otros pueblos, hasta el punto de que ahora se ha extendido por la ribera, por todas partes, en muchos casos con unos significados distintos. Se están inventando cuentos para hacer, no sé, más bonito al personaje, quizás tal como están las cosas ahora con la confesionalidad, el laicismo y demás, quizás estamos quitándole el valor que tenía en origen, del carbonero que baja del monte para anunciar que ha nacido Jesús, y lo estamos convirtiendo en otra cosa. O sea, no se sabe bien lo que. En cuanto a lo que decía de la zona de Larraun, bueno, ahí es otro. Yo creo que incluso, aunque manteniendo el nombre, es otro personaje. Y de hecho, también en esa zona se llega a hablar de olenchero cuando se habla del tronco de Dios o el supila, que eso ha desaparecido. Habla con los fogones, porque era el tronco que se ponía en la noche en el fogón de la casa, ¿no? Entonces, al desaparecer los fogones, lógicamente el tronco de Dios ha desaparecido, ¿no? En algunos sitios aún se mantiene de alguna manera, ¿no? Sí, pero ya ha desaparecido, de hecho, y ya no se llega, o sea, no se mantiene ya esa tradición. Y la tradición ha ido cambiando también, quiero decir, ¿cómo se celebra ese olenchero? ¿Qué es lo que se hace con él? Bueno, en realidad lo que se hace es un desfile por las calles del pueblo, llevando en andas a un muñeco. Ahora en muchos casos es una persona de carne y hueso. Se va cantando, se va bailando. En algunos casos hay una acuestación económica que se dedica pues para los pobres de la parroquia, para la casa, la residencia de ancianos. Tiene ese sentido, ¿no? Y fundamentalmente es eso, es una fiesta más que termina con esa, no sé si se podría llamar perversión, pienso que no, de convertir al olenchero en un Papá Noel. Sí, es nuestro Papá Noel en particular, sí. ¿no? Sí, pero que nunca lo ha sido. Ya. O sea, está siendo la hora. Entiendo que el pueblo es soberano y hace lo que quiere, y él impone las tradiciones, las va creando, ¿no? Pero no ese es el sentido que ha tenido, cosa que tampoco rechazo yo. Hombre, probablemente hay mucho desconocimiento de lo que ha sido la figura de olenchero, sí, ¿no? Por supuesto. Y de ahí viene un poquito quizá el cambiarlo y hacerlo nuestro Papá Noel particular. Sí, sobre todo esta última versión que digo, que es la del
del Papá Noel que viene a traer regalos, y yo no sé si en parte se le podría dar algún matiz político a este tema, porque hay colegios, por ejemplo, y Castola fundamentalmente, en los que sale el olenchero en los últimos días de clase, y en otros precisamente hoy, miércoles 22, habrán salido unos cuantos ya por las calles de Pamplona. Efectivamente, y en otros, sin embargo, es el Papá Noel el que empieza a salir. Entonces yo no sé si es una reacción a este personaje que es vasco, lo ponemos en teatro, que no es español. Tampoco. No, sí serían españoles, entre comillas, los Reyes Magos. Sí. Pero no Papá Noel ni Santa Claus, evidentemente. No. Son importaciones que estamos tomando de otras culturas, como, no sé, como esa otra payasada que es eso, el Halloween, por ejemplo, ¿no? Es otra cosa que yo no termino de entender cómo se puede traer aquí, que es exclusivamente por motivos económicos, además. Y terminar con unas tradiciones tremendas que había en esa noche de Todos los Santos, cara a las ánimas, de una riqueza total y dispersa entre la zona norte de Navarra, la zona media, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, pues hombre, pues eran tradiciones un poco más tétricas, ¿no? Eso de ir a coger caramelos, bueno, yo recuerdo lo que era aquella noche de Todos los Santos, pero efectivamente eso pues no tiene ninguna razón de ser, ni ninguna raíz de ningún tipo aquí. Y efectivamente uno sale hoy por los barrios de Pamplona, o va por cualquier pueblo pequeño, y se encuentra pues que todo lo que eran tradiciones de esa noche han desaparecido, pero cortadas como una raíz que se corta con la hoz a ras de tierra, y ha aparecido pues todo esto, vamos, no tiene ninguna razón de ser, no encaja ni con la propia arquitectura, es casi antiecológico. Sí, sí. Son tradiciones que nos van llegando y que parece que estamos ansiosos de recoger de alguna manera, ¿no? El olenchero realmente está en pleno auge. Sí, evidente. Ya digo, o sea, a Pamplona no sé exactamente, pero yo calculo que llegó en los años 60, y en esos años es cuando se fue extendiendo no solo por la montaña, sino que fue llegando a esa zona media y llegando a la ribera. Es quizá donde el personaje pues podía tener menos fuerza, y quizá es donde se puede ver que hay pueblos que mantienen el olenchero, mantienen el Papá Noel juntos, o sea, el mismo día o incluso en días distintos, pueblos como Cascante, Castejón o Villafranca. En otros está solo el Papá Noel, y en otros solo el olenchero. Y ya, si tiramos hacia arriba, hacia la zona media y fundamentalmente hacia la montaña, entonces es el olenchero el que prima. Sí que tiene un carácter rural de alguna manera, ¿no? Porque el desfile de Pamplona, por ejemplo, se intenta traer el mundo rural a esa Pamplona. Pero estamos otra vez un poco en lo mismo, ¿no? O sea, si nos pasamos a pensar o a ver las cosas, yo creo que a veces sentiríamos vergüenza. O sea, ¿qué pinto yo, por ejemplo, vestido de tratante? O sea, el traje vasco ese no es traje vasco, es un traje de tratante. Decimos de casero, hombre, quizá porque las barcas, los calcetines levantados hasta arriba, hasta la rodilla, bueno, pues puede ser, pero la blusa, esa no es una blusa aquí, es una blusa de tratante, también si se quiere de caseros, ¿no? Pero no es el traje vasco. Trajes vascos tenemos montones y muy buenos, por ejemplo el caso de Roncal, de Salazar, o sea, todos los que queramos. Sin embargo nos hemos cogido este que es de puro aldeano. Por algo habrá sido. Sí. Quizá porque es muy fácil de tener, ¿no? Muy fácil de conseguir, ¿no? Sí. Debe ser por eso. Hay más tradiciones en el día de Nochebuena, como puede ser la Misa del Gallo, Ricardo, que no sé si en algunos sitios también se está perdiendo o recuperando. Hombre, yo pienso que en los últimos años se está perdiendo, pero a pasos agigantados, y no solo se está perdiendo la Misa del Gallo, sino todos aquellos contenidos que iban adheridos a esa celebración, una celebración en la que era fundamentalmente festiva, una celebración en la que se interpretaban pues misas pastorelas a 6x8, en algunos casos pues todavía las decimonónicas, incluso alguna de fines del siglo XVIII, que fueron barridas fundamentalmente pues coincidiendo con la guerra civil, con una partitura de Busca de Sagastizábal, y después ya han sido barridas absolutamente por todo. Pero es que había otras tradiciones de comer las migas delante de la cueva del Portal de Belén durante aquella noche. Verdad es que pues todo aquello llevaba
a ciertos abusos dentro de la liturgia. Hay procesos ya desde el siglo XVIII en donde se denuncia a las gentes de los pueblos porque han entrado con pitos, con chifletes, han entrado con algún lagarto, incluso en misa, con algunas bromas, pues porque era una noche que un poco estaban las gentes sobrealimentadas respecto a lo que comían el resto del año, y sobrebebidas también, y efectivamente había alguna serie de excesos. Había tradiciones, pues, en algunos pueblos de la Ribera, como a la hora de entonar el Gloria, pues el sacerdote paraba, sacaban al niño Jesús de la sacristía, los monaguillos lo ponían y después el alcalde del pueblo o el teniente alcalde daba un grito de viva el niño Dios, y cuando la gente ya se había puesto buena perdida de decir viva, pues entonces ya el coro continuaba con el Et interra paso minibus. Creo que en un pueblo, con motivo de la promulgación del motu propio de San Pío X, que intentaba poner un poco de orden dentro de la música litúrgica, que hasta entonces pues parecía un poco zarzuelera, pues se prohibió también esto. El párroco habló con el alcalde y dijo: mira, ya hemos terminado con esto de decir viva el niño Dios, porque esto tal. Entonces el alcalde, muy compungido, se quedó quieto en su sitio, pero ya cuando iba a terminar el Gloria, llegaron al Conian final, pues ya no pudo aguantar más, se levantó colorado perdido, se volvió hacia el pueblo y le dijo, después de un exabrupto tremendo que no lo voy a repetir, dijo: viva el niño Dios. Entonces chilló, tuvo que parar el coro y acabar el Gloria pues como se debía, pero era una noche fundamentalmente de gozo, porque no debemos de olvidar que ese día del 24 era un día de vigilia. Es decir, no estamos preparados ni para hablar ni para asimilar esto, ¿no? Pero imagínate tú que hasta el día 24 por la noche era un día de vigilia, es decir. Sí, mira, hablando de la vigilia, en Goizueta, por ejemplo, en la fiesta del Olencero, al personaje le colocaban una bota de vino y talo, y encima del talo una sardina. Entonces parece que es una reminiscencia clara de la vigilia, ¿no? O sea, que algo tenía que ver por ahí, esa costumbre también. La misa del gallo ha cambiado mucho, está claro. Pues sí, efectivamente. Pero todavía se sigue en algunos lugares se sigue celebrando, se siguen interpretando pues esas partituras, como digo, que forman parte de nuestro patrimonio, queramos o no. Eso es patrimonio tangible e intangible, en este caso auditivo, ¿no? Pero que, no sé, yo suelo interpretar, vamos, al órgano, una misa pues está datada en 1820 y tantos, es decir, y que ininterrumpidamente pues se ha venido oyendo pues desde ese año hasta la actualidad, salvo un intervalo de unos 20 o 30 años que barrió esa otra partitura de Busca de Sagastizábal. Seguimos adelante en estas fechas navideñas y nos encontramos pues con la Nochevieja, con la última noche del año y primera del año siguiente, y ahí también nos encontramos con algunas costumbres, algunas tradiciones, como el rito del agua. Gabriel. Sí, el rito del agua, que se celebra fundamentalmente o históricamente en plena Nochevieja, aunque ahora se ha ido trasladando en algunas zonas a la mañana, o a la tarde mejor, del día siguiente, del día Año Nuevo. El rito del agua consistía fundamentalmente, digo consistía porque prácticamente ha desaparecido y desde luego yo no le veo ningún futuro y cada vez menos. Consistía en que los jóvenes salían, al dar las 12 campanadas, salían de casa corriendo con jarras hasta la fuente pública, cogían agua nueva y la llevaban a las autoridades. Entonces cuando llegaban pues cantaban unas letrillas de deseos de paz, deseos de felicidad, de prosperidad, además de un feliz año nuevo, y a cambio pues las autoridades, que era el párroco, el alcalde, las fuerzas vivas, vaya, pues les entregaban pues unas pastas, o ahora diríamos un poco de mazapán, de torrón, ¿no? Entonces eso se ha mantenido todavía en parte de una forma muy residual en la Barranca, en los pueblos de Barranca, y se mantiene también en la zona de Bastán Bidasoa, también con más pena que gloria. Quizá en Vera y en Lesaca es donde puede tener un mayor auge, todavía ahí se puede mantener, pero es una forma muy distinta quizá de celebrarlo, ¿no? Ahí suelen salir los coros, el coro parroquial y con acompañamiento de más gente mayor,
suelen salir cantando, pero es al atardecer, a la noche. O sea que es una hora muy buena porque después te vas a cenar. Antes de cenar. Efectivamente. Y además las autoridades ya no cenan juntas. No, por supuesto, ahí a cada uno en su lado, ¿no? Y entonces salen cantando, suelen hacer cuestaciones también con estos fines benéficos que digo, pues de entregar en la parroquia para los pobres o para la residencia de ancianos, cosas de estas, ¿no? Y en los pueblos de Baztán y el resto de la comarca de Malerreca y Gorchiri, ahí lo que hacen es salir después de comer, normalmente los críos, cantando, con estos deseos que digo de paz, de felicidad, y pidiendo los aguinaldos, el urtacha, que antes, hace 30, 40 años, solían ser naranjas, podían ser castañas, podían ser caramelos, todo este tipo de cosas que venían muy bien, porque eran años en los que, no lo que se pasara hambre ya, pero todavía se pasaba hambre, entonces venía muy bien eso. Y se cogían a deseo. Sí, con ganas. No como ahora. Ahora lo rechazamos. Efectivamente, ahora lo que se da es dinero, normalmente, ¿no? Sí. Pero siempre también es curioso, hay una especie de amenaza. O sea, el que no quiere dar, picaporte, pegar, se dice en Elizondo, por ejemplo. Es como termina la canción. La canción es toda en euskera, menos este final, quizá porque muchos no entienden, y para que entiendan que como no les vamos a empezar aquí a dar golpes, ¿no? Pero en otros pueblos pues tiene también, no sé, otras, incluso a veces unas terminaciones que no tienen sentido. Por ejemplo, puedo recordar en Olleregui, que dicen, tarrán tan tan, señor capitán, vamos a la guerra, tira la pusquerra. La pusquerra es el pedo. Entonces, tú dirás, ¿qué quiere decir esto? Pues no lo sé. O por ejemplo, pues también en Echalar, que terminan diciendo una de las terminaciones, porque hay dos ahí. Dice, tira la artillería como la daría grande borracho. O sea, que ni es castellano, porque eso no es castellano, ni es euskera, por supuesto, ¿no? Entonces, es una especie de amenaza, que también esto existe un poco en la zona de Sacana. Sacana, incluso en la RAUN, cuando todavía se mantenía, también hablan ahí, por ejemplo, de que en que el armario te va a entrar el ratón y no va a estar el gato, por ejemplo. Entonces te va a limpiar todo el ratón, te lo va a comer, siempre que no seas buena persona y no nos des esto, ¿no? Me decías antes a micrófono cerrado que el significado de este rito del agua es un tanto complicado, ¿no? Sí, es un poco difícil, pues que la misma expresión de urbarrena, urgoyena, que es agua cimera o agua de encima, y urbarrena, agua de abajo, pues no es fácil de entender ahora qué quiere decir, ¿no? Son, no sé, unos contenidos muy arcaicos, muy antiguos, entonces no es fácil saber o traducirlo bien al castellano. ¿Pero crees que es una tradición o un rito que va a durar poco? Sí, no, está desapareciendo y cada vez más, entre otras cosas porque ahora los jóvenes, que son los que tendrían que mantener esto, tienen el coche para marcharse a la discoteca de la Nochevieja, y los críos, que son los que podrían mantener también, pues han perdido la ilusión porque no les apetece comerse una naranja o unas castañas, porque es que tienen todo y están mucho mejor con una videoconsola en casa que saliendo a la calle que hace frío o está lloviendo, ¿no? O sea, que está claro. Ricardo hace el gesto ahí de darle al mando, que es lo que más les gusta ahora, ¿no? Lo de darle un mando de distancia de alguna manera. Nos encontramos ahora también con muchas carnavaladas el día de Nochevieja, sí, en muchas localidades. Sí, ese es otro empezando por Pamplona, por ejemplo. Sí, es otro tema que también, pues para gente que tenga 20, 30 años, eso ha existido de toda la vida. Y es lo mismo, es falso. O sea, eso es muy reciente, responde a unos intereses meramente comerciales de algunos bares que empezaron a hacerlo, y que se ha metido de tal forma que ahora es imprescindible. Entonces, a mí lo que realmente me duele de esto no es que la Nochevieja haya cambiado, eso me parece perfecto, maravilloso si se quiere, sino que se ha perdido el carnaval. O sea, Pamplona no ha recuperado el carnaval. Pamplona, que en el siglo XIX tenía un carnaval que era impresionante, por ejemplo el Eco de Navarra, que es el periódico más importante de ese siglo, que llega hasta el 20, algunos días critica que se va a celebrar el carnaval por pagano, por todo lo que se quiera, y llega el martes de carnaval y te pone una nota en el periódico diciendo que mañana, por ser hoy día de carnaval, no habrá periódico porque los trabajadores tienen que disfrutar de la fiesta. Entonces,
imagínate eso. A ver, ahora, ¿quién podría hacerlo, no? La Pamplona tenía carnaval. Entonces el carnaval, después de la guerra, se perdió, se mantuvo exclusivamente en algunos pueblos de la montaña, como en Baztán, se mantuvo siempre, ahí no hubo ningún paréntesis, pero donde se ha recuperado, en muchos casos se ha recuperado o inventándose personajes o forzando las situaciones y demás. En Pamplona no, aunque se ha intentado no se ha podido. Entonces se ha convertido en la Nochevieja, en la carnavalada por excelencia, y ahora se está extendiendo ya a algunos pueblos. O sea, como por ejemplo, decía yo, en Artajona, en Berbinzana, en la propia carrera de San Silvestre, que corre un montón de gente disfrazada, ¿no? Y luego en plan más infantil, y normalmente adelantándose al día 30, pues por ejemplo en Burlada, Mutilva, sí, etcétera. Yo no sé qué significado tiene eso de recibir el año vestido de otra cosa, ¿verdad? Es el carnaval. Es el carnaval. O sea, es el carnaval adelantado, el carnaval que tenía que empezar en la Epifanía, el Día de Reyes, y de hecho empieza ya en algunos pueblos, aunque esto ya puede ser un tema para otro día, ¿no? Sí. Pero que se ha adelantado exclusivamente por intereses económicos, o sea, de los bares que lo han promovido, que eso es lo que hemos comentado antes de Halloween, lo mismo. Pero se ha convertido en tradición. Sí. Así que dentro de muchos años hablarán de la tradición de disfrazarse en Nochevieja, como, y también no nos podemos olvidar de los belenes, porque es un elemento imprescindible en estas fechas, ¿no? Bueno, pues sí, la tradición de los belenes en Navarra se ahonda, pues tampoco sabemos exactamente cuándo. Indudablemente durante la Edad Media sí que sabemos que existen dentro de los recintos de las iglesias unas representaciones, los Officium Pastorum, el auto de los Reyes Magos, que con el tiempo, pues diríamos, no fueron bien vistos por las autoridades eclesiásticas y se fueron suprimiendo. Casi con esa total supresión, pues nos llega la tradición del Belén. El Belén, es decir, la representación tridimensional del nacimiento de Cristo, pues con toda una serie de escenas. En Pamplona, y creo que en Navarra, el primer Belén documentado es de mediados del siglo XVII. Hay unos pagos en lo que era el convento de la Compañía de Jesús, el colegio más importante de Pamplona, de toda Navarra, en donde el padre, pues procurador, anota ya pues gastos por todas las cosas necesarias para el nacimiento. Después, pues sí que se conservan algunos belenes en algunas clausuras. Obviamente, pues las clausuras religiosas fundamentalmente han sido tan impermeables a lo que ha sido la sociedad al exterior, que ahí sí que podemos rastrear todavía por muy poco tiempo ya, porque también las clausuras no han sido ajenas durante este siglo XX pues a todo lo que ha supuesto el Concilio Vaticano II, etcétera, pérdida de toda aquella piedad popular, etcétera, etcétera. Y es ahí quizá pues donde están los mejores belenes monumentales, diríamos, desde el punto de vista patrimonial, aunque también pues hay numerosas colecciones particulares que poseen belenes anterior a lo que ha sido pues el boom del Belén, que está representado pues por las asociaciones de belenistas. Y junto a esa catequesis que permitía el Belén, pues también había algunas pequeñas costumbres de las que pues podemos pasar a hablar. Si muy bien, cuéntame. Pues por ejemplo, pues el Belén se tenía durante mucho tiempo puesto, es decir, se tenía desde el día de la Virgen de la O, poco más o menos, hasta el día 4 de febrero, en que acababa la Navidad. El Belén tenía, pues, de alguna manera se hacía representar, no era solo lo de mover los caballitos de los reyes hasta el portal, no, ni mucho menos, es decir, hasta el día 24 no aparecía, por supuesto, el Niño Jesús, pero San José tampoco. A San José había que castigarlo en el granero por haber dudado de alguna manera de lo que le estaba ocurriendo con la Virgen, que era una manera pues muy didáctica, muy infantil. Alguien dirá, ¡ay, qué poco reverente!, ¿no? Pero de hacer asumir a las personas que estaban allá y ver aquello. Por ejemplo, pues el Niño Jesús se tenía echado entre las pajas para que lo adoraran los pastores, pero el Día de Reyes no. El Día de Reyes, a los reyes, a los grandes de la tierra, el que es rey de por sí, rey del mundo, lo recibía sentado, bien en un trono, bien en una sillita, o bien en el regazo de su madre, que sería la sede de la sabiduría, la sede de sapiencia. Yo qué sé, la costumbre de esconder al niño, por ejemplo, al Niño Jesús el Día de los Inocentes, esconderlo la víspera por la noche y que nadie lo encontrase porque el rey Herodes estaba aquel día especialmente al acecho, ¿no? Bueno, pues había todas estas costumbres que de alguna manera pues
se han ido perdiendo, y en algunas, repito, en algunas clausuras pues navarras de otro tipo pues se pueden encontrar, como se ha ido perdiendo ya para siempre además el típico Belén hispano dentro de la tradición mediterránea. Hoy nosotros vamos a visitar Belenes y nos encontramos pues todos estos Belenes vestidos, las figuras pues de hebreos, ¿no? Vestidos a la usanza del Antiguo Testamento, porque aquí la Iglesia ya desde comienzos del siglo XX optó, coincidiendo con el motu propio, con todo ese rigor, pues por dotar a las cosas de mayor verosimilitud, dotarlas de mayor propiedad, como se decía. Y después de la guerra también, pues desde Falange Española se insistió mucho en qué es eso de que las figuras vayan vestidas, que si de valenciano, que si de castellano, y entonces ahí se acabó con una tradición secular que era pues representar la venida del niño Jesús al mundo, pero en un pueblo, pues como podía ser pues un pueblo hispano, podía ser un pueblo napolitano, y por eso el Belén hispano, o el Belén, en este caso Navarra, también tenía sus propias particularidades. Las figuras iban vestidas pues con sus sombreros de ala ancha, de labrador, algunos todavía llevaban el sombrero del catite de la guerra de la independencia, otros llevaban la capa grande de labrador ancha, algunos con remiendos los más pobres, otros iban con el chaleco, las mujeres llevaban la falda, el refajo, los hombres las polainas, es decir, una representación en este caso que era antropología pura de una sociedad del antiguo régimen, de una sociedad de subsistencia, y por eso la gallina, por eso el pollo, por todos esos regalos que hoy pues a nadie ¿no? A ningún recién nacido se nos ocurre llevar, ¿no? Pero en aquellos momentos pues sí que había que ayudar a la familia que traía el niño, y en ese aspecto pues sí que hemos perdido muchísimo, aunque repito, se han conservado algunas figuras de barro de estas características y algunos belenes en contadísimas ocasiones, porque hemos de tener en cuenta que el Belén de por sí pues se estropeaba, se rompía, y llegaba un momento pues que te encontrabas con las figuras con unos alambres y que estaban ya directamente pues para tirar, ¿no? Lo vamos a tener que dejar aquí, se nos termina el tiempo. Nos hemos acercado a las costumbres navideñas, a las tradiciones navideñas, gracias a la Sociedad de Estudios Vascos, a Eusko Ikaskuntza, que tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo, 43 bis, tercero y cuarto que el horario de atención al público es de 9 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 y media por las tardes, y que tiene una página web en la siguiente dirección: www.eusko-ikaskuntza.org. Gabriel Imburuzqueta, Ricardo Fernández, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, y tendremos que seguir hablando de esas tradiciones navideñas. Gracias, buenas tardes. A vosotros.